Bueno, buenas tardes. Gracias, Analía, por estar presente hoy y gracias a quienes escuchen esta grabación. La idea hoy es contarles un poco respecto de las consignas del trabajo final. Así que voy a compartir pantalla para compartir justamente las consignas del trabajo final. La idea es retomar en este trabajo final el recorrido que nosotros fuimos haciendo en el módulo. A través de las clases pudimos ver a qué se denomina problema geométrico, las cuestiones de la relación que hay entre el dibujo y la figura, que en general a veces nosotros en el quehacer cotidiano muchas veces lo utilizamos como si fueran sinónimos, pero en realidad sabemos que la figura hace referencia específicamente al objeto geométrico. Mientras que el dibujo es solo la representación de ese objeto que guarda algunas propiedades que nosotros vamos a poder analizar justamente en la figura de análisis. Y por eso es importante tener en cuenta cuál es el papel que juega esa figura de análisis. Las propiedades, en definitiva, que nosotros mostramos o leemos en esa figura a los fines de poder resolver ese problema geométrico. También indagamos respecto de los distintos tipos de actividades, de cuáles eran los quehaceres geométricos, perdón, los quehaceres matemáticos que en definitiva estaban implicados en el trabajo y entre ellos el recorrido que se puede hacer para el proceso deductivo que de alguna manera le da validez a la veracidad de una afirmación, ¿no? Y por último, indagamos algunos aspectos relativos a la medida, en el cual en el último trabajo vimos, por ejemplo, la relación entre perímetro y área, ¿no? que es de importancia sustancial, fundamentalmente como para poder diferenciar conceptualmente lo que es el perímetro y lo que es la medida, y qué relación existen entre ellos en las figuras. Cuando nosotros nos paramos en pensar en los problemas geométricos, pensamos que para resolverlos se ponen en juego justamente las propiedades de los objetos geométricos y que en esa interacción con los objetos nosotros estamos trabajando en un espacio conceptual, o sea que estamos trabajando con conceptos. Por lo tanto, no basta con la manipulación de objetos concretos o de representaciones concretas. La idea es justamente saber que nosotros lo que estamos haciendo es construir conceptos. Por lo tanto, la validación en las resoluciones se basa específicamente en las propiedades de los objetos. No basta con estas contrastaciones empíricas o sensoriales que puedan hacerse, y eso es importante tenerlo en cuenta a los fines del trabajo final. En relación a la consigna del trabajo final, diferenciamos dos partes específicamente. Una primera parte en la cual se les presentan 4 problemas. Y de esos 4 problemas, ustedes tienen que elegir solo 2. De esos 2 problemas, la idea es tratar de leerlos desde la consigna del problema y desde el propósito de enseñanza que nosotros nos podemos proponer, valga la redundancia, en relación a ese problema. En función de eso, la idea es tratar de identificar cuáles son los quehaceres geométricos, o sea, los quehaceres matemáticos, vuelvo otra vez, los quehaceres matemáticos que se implican en la enseñanza de la geometría. Entre esos pusimos un listadito como para poder orientar, y planteamos comparar procedimientos de resolución, argumentar a partir de establecer relaciones, explorar posibles soluciones de los problemas, formular conclusiones, resolver problemas geométricos, analizar la validez de afirmaciones hechas por otros, analizar procedimientos de resolución utilizados por otros y descontextualizar las relaciones trabajadas
para una para una conceptualización, o sea, descontextualizar del ámbito específico del problema a los fines de poder construir conclusiones matemáticas que de alguna manera van a ser insumos para los próximos aprendizajes. En función de estos quehaceres que podamos identificar, la idea es resolver estos problemas a través de algún procedimiento o varios procedimientos, sería rico poder proponer más de uno, que podrían utilizar los alumnos. Y ubicarnos, lógicamente, en un año, en un ciclo determinado, porque puede ser que un problema pueda adaptarse a más de un ciclo. Entonces, bueno, la idea sería, en un ciclo determinado, en qué año de ese ciclo nos estaríamos ubicando. Y proponer un determinado procedimiento, no el que haríamos nosotros para resolver el problema, ¿sí? que es justamente esto que de alguna manera antes hablábamos en realidad, el hecho de que por allí nosotros lo podemos abordar desde nuestros marcos conceptuales, pero la idea es poder hacer ese juego, ¿no? Ese juego de ver cómo los alumnos y las alumnas del nivel primario podrían interactuar con este problema. Y en relación a esos, escribir qué conclusiones matemáticas se podrían obtener en cada caso en una puesta en común. Teniendo en cuenta que las conclusiones matemáticas, vuelvo a repetir, son esas ideas fuerza, esas ideas importantes que nosotros queremos rescatar a los fines, o sea, ¿qué queremos que quede en definitiva? ¿Qué ideas, qué conceptos importantes queremos que queden? Pero por esas conclusiones matemáticas no las tenemos que decir en nuestro lenguaje, sino la tenemos que tratar de decir en el lenguaje en que la transmitirían nuestros alumnos y nuestras alumnas, ¿está? De la educación primaria. Entonces, ¿cómo dirían ellos en una puesta en común esas conclusiones a las que arriban y que luego para nosotros serán aquellos anclajes en los cuales vamos a ir contextualizando, complejizando esos conceptos? Los problemas que se han propuesto son 4. El problema de diseñar barriletes, el problema de construir rombos, el problema de analizar la información de mensajes y la idea de construir y explicar de alguna manera los procedimientos de la construcción. En el primer caso, como vemos, se ponen en juego las relaciones entre las diagonales, ¿sí?, del cuadrilátero, a los fines de poder establecer, en ese caso, y poder discutir, de alguna manera, cómo optimizar estos diseños. En la construcción están implicados justamente la regla, el compás, y son construcciones de tipo geométricas de las que utilizamos con estos elementos. El análisis de información, en la cual de alguna forma tratamos de indagar qué es lo que los alumnos nos están diciendo y qué es lo que interpretan nuestros alumnos respecto de los mensajes de otros, ¿no? O sea, acá comenzamos a visibilizar algunas de estas quehaceres de enseñanza que en realidad, sin interiorizarnos demasiado en las consignas, simplemente revisando los títulos y algo en relación a sus representaciones ya nos van diciendo. O sea, cuando nosotros nos pongamos a leer bien la consigna, vamos a poder identificar adecuadamente estos quehaceres. Y bueno, y la idea, bueno, de analizar, decíamos, en la información, de poder contrastar la información de los mensajes que un alumno puede dar a otro, o una alumna a otra, y la idea justamente de construir y explicar qué tipos de elementos en realidad podemos anticipar en esas construcciones. Y tenemos una segunda parte. Esta segunda parte, no, digamos, tendríamos una idea, una perspectiva más didáctica, pero utilizando
todo el bagaje conceptual de las clases, ¿no? O sea, la idea es explicar el potencial de estos problemas en relación a la enseñanza de la geometría, pero basándonos en la lectura de las clases, en las notas que hayamos tomado y en las lecturas de los materiales obligatorios. En este caso, lo que se pide es que se incluya al menos una referencia a la clase y una cita bibliográfica obligatoria. En estas citas es muy importante tener en cuenta las normas APA. Por eso vamos a hacer una pequeña aclaración en relación a eso. Los criterios de evaluación que se han establecido en relación a cada una, quiero aclarar que, bueno, si bien aquí arriba dice criterios, estos serían los ámbitos en los cuales vamos a estar evaluando, y los que encontramos a la derecha son los indicadores de ponderación. Así que lo voy a correr un poquitito para evitar, especialmente para los profesores de la práctica, que tengan en cuenta, que puedan señalar esta cuestión. Decíamos entonces, los indicadores que vamos a tomar en cuenta en relación acerca de los contenidos involucrados en las actividades, vamos a tener como indicador de ponderación máxima el hecho de que se identifique de manera clara los contenidos de la actividad y se puedan relacionar las propiedades de los lados, de los ángulos, de las diagonales, de los cuadriláteros, ¿no? O sea, de alguna manera que se manejen las cuestiones conceptuales de manera adecuada. En el caso de los quehaceres matemáticos, es indicar de manera adecuada el quehacer que está puesto en juego, justificándolo de manera clara, en cada una de las actividades, estableciendo teniendo en cuenta este listado que nosotros les planteamos. Si bien puede haber otros quehaceres que puedan incluir, estos que nosotros les acercamos, la idea sería poder tomarlos y poder leerlos y ponerlos en juego en relación al problema planteado. Acerca de las conclusiones matemáticas, la idea es justamente que los ejemplos que se planteen sean pertinentes, ¿no? Y que tengan, que sea factible de alguna manera de que los estudiantes de educación primaria puedan plantearlos y que tengan una relación estrecha con la secuencia de actividades que puedan plantearse, porque de alguna forma las conclusiones matemáticas van a tener que ver con la proyección que puedan darle a los contenidos, ¿no? en una secuencia didáctica. Paso al ítem de la explicación, que es el último que allí se plantea. Acerca de la explicación, la idea sería vincular de manera adecuada y de manera explícita los asuntos y los quehaceres que están involucrados en las actividades, incluyendo justamente al menos una de las referencias y citas de las clases. O sea, justamente que la justificación que ustedes planteen sea en relación a los materiales de la clase. Puede ocurrir que ustedes en algún caso disientan respecto de la postura pedagógico-didáctica. Tienen toda libertad de poder no coincidir, y en ese caso lo que les vamos a pedir es justamente poder justificarlo, traer la cita de la clase y tomar postura respecto de eso. No hay problema en cuanto a eso. Tienen absoluta libertad. Y en cuanto a la presentación del trabajo, que reúna las condiciones del formato establecido en la consigna, que responda a una redacción de tipo académica, y que el texto sea coherente, que tenga una cohesión, una coherencia textual, que sea comunicable y que de alguna manera al leerlo pueda entenderlo. ¿No? Que pueda entenderlo adecuadamente.
La idea en relación a las recomendaciones de la entrega es que el formato sea en Word de la misma manera que fue en los casos anteriores, porque esto posibilita que yo pueda incorporar comentarios. Y sobre todo lo que les recomendamos es que cuando guarden el archivo, lo hagan bajo el nombre establecido allí. Apellido y nombre de ustedes, trabajo final del módulo y el aula, que en este caso son el aula 9 o 10, una de las dos, que son las que yo tengo a cargo. Que el texto esté justificado, los márgenes bien establecidos, de manera de que sea agradable a la vista, que mantenga el mismo tipo de letra, una letra que sea clara, proponemos Arial o Calibri, que en general suele estar disponible en cualquiera de las versiones de Word, en un tamaño 11, con un interlineado que puede ser 1,5, por ejemplo, y les pedimos que no transcriban, no es necesario que transcriban las consignas, dado que tiene que tener una extensión de 3 carillas, ¿no? Y en esas 3 carillas, como hay que incluir también el encabezado, preferimos que no pongan las consignas de manera que puedan tener espacio como para poder explayarse. En el encabezado, que no sería el encabezado que plantea Word, sino el inicio del trabajo. En la parte inicial del trabajo, colocar el nombre de la actualización académica, el título relativo al módulo, el hecho de que se trata del trabajo final, el nombre de ustedes y apellido, y mi nombre y apellido, que ya saben es Viviana Cuentas. Todas las citas y referencias tienen que estar según las normas APA y lo van a tener que entregar en el buzón en las fechas establecidas. En relación a las que ya les voy a aclarar el tema de las fechas. En cuanto a las normas APA, tengamos en cuenta que todo escrito académico tiene que citar las fuentes de información. Por lo tanto, es necesario que aparezcan no solo las citas y las referencias, sino que al final del escrito también aparezcan ya sea la cita de la bibliografía, si ustedes por allí pueden haber consultado y no citado necesariamente toda la bibliografía, pero sí han leído, han consultado, pueden colocar la bibliografía general, o bien las referencias bibliográficas que harán, como bien dice el nombre, referencias a aquellas cuestiones que solamente aparecen citadas en el texto. ¿Está? Es necesario que en la presentación de los documentos académicos se citen todas las fuentes que fueron consultadas. ¿Está? Y también tener en cuenta que la cita de los textos consultados para el desarrollo es obligatoria en este caso, porque si no estarían incurriendo en plagio. Por lo tanto, es muy importante que si ustedes rescatan, por ejemplo, la resolución de uno de los problemas que se cita en algún libro determinado y lo traen, pueden traerlo. Pero por favor, en ese caso, hagan referencia al libro del cual lo extrajeron, por ejemplo. ¿Está? Toda cita bibliográfica otorga, decíamos, seriedad al trabajo. Significa, y de alguna manera, lo hace fiable, le da autoridad académica. Por eso es muy importante que en las normas APA se respete la utilización de las comillas cuando uno utiliza un texto algo textual, ¿no? Siempre tiene que aparecer la referencia de autor y el año, de la manera en que está establecido, por ejemplo, en el ejemplo en el tercer párrafo. Y que la cita se puede utilizar tanto para interpretar, para afirmar, para refutar, para dar un apoyo a una interpretación, o, como decía, para enriquecer de alguna manera el texto y darle autoridad académica. En el caso de que se trate de una cita corta, la cita puede ser completa o puede ser simplemente una cita que sea extraída en partes, ¿no? Si la cita
va rescatando determinadas partes, colocaremos puntos suspensivos para indicar que está faltando una parte de la cita. Se utilizarán las comillas para indicar que se trata de algo textual y el apellido y el nombre del autor ubicados entre comillas. 2 puntos y la página de la que lo extraemos. En el caso de las clases, la recomendación es bajarlas tal como se plantea en el último ítem que está en PDF y citar la página que corresponde al PDF de la clase. En el caso que la cita sea larga, o sea, de más de 40 palabras, entonces en ese caso se va a tener que utilizar una sangría para identificarlo y bajar un punto, la letra. ¿Eh? Si la cita es textual de la misma manera, también se pondrá encomillada. Y siempre la referencia de autor, ¿eh? O de fuente, en el caso de que se trate de algún documento oficial, por ejemplo, qué sé yo, un diseño curricular, por ejemplo. Cuando hay un parafraseado, o sea, cuando yo traigo las ideas de un autor y no lo copio textualmente, pero estoy hablando de algo que este autor planteó, por ejemplo, Rossetti en la clase plantea algo en relación a por ejemplo, al perímetro y área de la figura, bueno, entonces en ese caso haré referencia, correlación a la vinculación entre área y perímetro. Rossetti, 2022, señala tal cosa. Lo diré con mis palabras, pero no le robo la palabra, digamos, no le robo la idea. Estoy, de alguna manera, respetando, ¿sí?, los derechos de autor. Eso es muy importante, porque cuando ustedes hacen el trabajo se dan cuenta de lo que cuesta escribir. Por lo tanto, es importante respetar también el trabajo de los autores y las autoras a los cuales nosotros vamos a leer y a traer para nuestro trabajo. En cuanto a las fechas de entrega, esto sí, agendarlo. Del 22 al 5, o sea, del 22 de noviembre al 5 de diciembre, se puede hacer la presentación del trabajo final. El buzón va a permanecer abierto hasta el 9, pero si ustedes presentan después del 5 de diciembre, yo no puedo asegurar que pueda realizar una reentrega. Por lo tanto, la recomendación es sí o sí hacerlo antes del 5, lo antes posible para que no me lleguen todos los trabajos juntos y pueda hacer una lectura realmente disfrutando de los trabajos, ¿sí? Y que de alguna manera les pueda hacer una devolución que para ustedes sea rica. Cualquier duda, consulta, saben, estoy a disposición y lo pueden hacer, lógicamente, a través de cualquiera de los canales. Foro de consultas, mensajería o email. Analía, ¿alguna duda, alguna consulta que quieras hacer? Como para compartir con los compañeros, las compañeras de Cursana. Por ahí a mí se me hace difícil saber cuál es o sea, cómo hacen los niños. Me cuesta esta bajada al aula porque no tengo experiencia en eso, si bien entiendo y me parece fantástico, y me gusta la parte de evaluación, cómo está organizada, porque nos da esta idea de que lo que uno enseña, que tiene que ser la evaluación. Claro. Construcción personal, pero además con citas bibliográficas, o sea, habiendo leído, porque uno puede saber un montón de cosas, pero por ahí tiene otro enfoque, otra forma de trabajar. Yo creo que es factible y que está sumamente claro. La idea, vamos a ver ahora si sale, ¿no? Pero bien, sí, a mí me cuesta por ahí la cuestión de la cita porque si es material que estamos usando en el aula, bien, me resulta más simple. Ahora yo por ahí no busco extra, porque esto que tengo, o el cuaderno, los cuadernos para el aula, a mí todo esto me fascina porque me parece impecable
que me va aclarando los contenidos que yo tengo de mi profesorado. Claro. Y algo tan mecánico, algo que había que aprenderse, y que era una verdad absoluta. Yo digo, ¿cómo fue organizada la enseñanza en donde yo nunca dudé que eso fuera de esa manera y no de otra? Y Eso eso es que lo muy, razonaba, eso es claro, lo muy razonaba. interesante, porque nos ubica de manera diferente a poder visibilizar la ciencia de otro lugar, ¿no? O sea, con Sí, la sí. provisionalidad del conocimiento, con el hecho de la duda, la pregunta, eso es sumamente interesante. En relación a cómo pensar los procedimientos que podrían hacer los alumnos y las alumnas, la recomendación sería pararme en los NAP y poder ver cuáles son los conocimientos o los conceptos que estarían manejando hasta ese momento y Ah, tratar de ah, hacer la resolución como si desde yo ahí. supiera solamente eso. No puedo utilizar otra cosa más que eso que está establecido en los NAP. Ah, qué Digo los importante. NAP porque en realidad como es un documento que tiene vigencia en todo el país, Sí, es sí. posible que todos puedan abordarlo. Si no, también puede ser los diseños curriculares provinciales. Entonces la idea sería, me paro, veo qué fue lo que dieron. Si me ubico en el segundo ciclo y me ubico, qué sé yo, en quinto año o quinto grado, veré qué fue lo que desarrollaron en el primer ciclo y qué fue lo que desarrollaron en el cuarto. ¿Y qué de Ah, claro. quinto sería necesario que manejen a los fines de poder resolver este problema? Entonces me ubico ahí, Ah, haciendo ese claro. juego de saber qué es lo que manejaron hasta ese momento. Ah, qué interesante. No, ¿Mm? eso, claro, me parece bueno. Me parece que es un punto de partida impecable porque yo iba a tratar de hablar con los docentes, pero por ahí las chicas que están trabajando en las escuelas, hasta por ahí tienen hasta otro enfoque, más allá que los Mm. diseños curriculares tengan este enfoque. En las escuelas todavía se trabaja bastante tradicional. Esta Claro, cuestión de claro, que de la definición, no importa qué habían dicho los chicos, la definición del manual. claro, Entonces claro, me cuesta tener claro. esa visión. Ah, me parece importante y me aclaró el panorama en eso, ¿sí? Muy bien, genial está en eso. Bueno, Estaríamos bueno. bien. Bueno, me alegra que sea así. Y cualquier consulta, ya sabes, te podés comunicar, ya nos Bien. hemos comunicado, de hecho, a través Sí, de... sí, Es sí, interesante que utilices el foro, Analía, porque por claro. allí a lo mejor otros que estén, que no se Hay otros animen chicos, a preguntar o que a lo sí, mejor sí, esa duda no les surgió, pero claro. Ah, bien. ayuda de alguna Sí, sí, manera. eh, sí, sí, es muy importante eso, es sí, interesante cuando se puede compartir de alguna forma. Si es algo realmente. privado, bueno, No, no, la bueno, mensajería. sí, ¿Mm? sí, sí. Bueno, sí. Bueno, Yo así voy a que, tener todas esas, voy a tener en cuenta todas estas recomendaciones y voy a hacer lo posible sí, creo que sí que lo voy a entregar. no, seguro que sí, seguro que Sí, sí. sí, 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 sí. Así que espero tu trabajo. ¿Eh? Bueno, Y espero muchas también gracias. el trabajo de tus compañeras y compañeros de cursada. Así Muchas que, gracias. bueno, quedo a Así, disposición bueno, y nos estamos bueno, viendo. ¿Mm? un gusto. Un gran Me gusto para mí. retiro. Bueno, Mm. muchas gracias Y por todo. espero poder disfrutar de la lectura y que nos podamos encontrar personalmente o a través de estos medios, digamos, en Sí, algún otro módulo. ¿Eh? bueno, Bueno, muchas gracias. muchísimas gracias, Analia, y gracias a todos y todas las que Chao. estuvieron hasta aquí viendo al menos la grabación. Gracias. Chao. Chao.